Buenos días, mis hermanos. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo, como en cada video, como en cada en vivo, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Hoy desde esta soleada mañana, esta mañana rara en Buenos Aires, porque hasta hace un ratito estuvo garoando y ahora bueno, sorpresivamente salió el sol, pero no hace tanto calor como debería, pero bueno, pero igualmente está agradable la mañana. Así que bueno, acá para traerles un nuevo en vivo, una nueva enseñanza. Ayer estuvimos como en cada sábado, fuimos a la plaza de Retiro, fuimos a llevar pan físico y el pan espiritual. Es muy lindo poder orar por las almas, poder hacer la gran comisión que nos mandó nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Poder entregar el pan físico a personas que vienen borrachas, vienen drogadas, vienen con muchos problemas, personas que han sido abusadas, violadas por sus propias familias, por su papá, por su tío, por su primo, por su hermano. Es un tema ver tantas personas que tienen tanta necesidad, necesidades de todo tipo, de todo tipo. Y bueno, es algo muy lindo poder ayudar en lo mínimo, por ejemplo, por lo menos, ¿no? Por lo menos poder como es buenos días a todos los hermanos que están saludando, sean bendecidos en el nombre de Jesús, de poder brindarles, ¿no? Brindarles algo para comer, algo para tomar, que se nota que muchos están con hambre, y de transmitirles una palabra, ¿no? Una palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo, de poder orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo, orar por liberación, que en la mayoría se manifiesta, este, se manifiesta notablemente. Pero bueno, son personas que están en condiciones deplorables, que viven ahí en una villa que está, bueno, para el que conoce sabe la Villa 31 que está ahí en la entrada de Retiro. Así que, pero bueno, eso es lo que tratamos de hacer cada sábado, de poder ir y de colaborar en lo que se puede, ¿no es cierto? Eh, es lo que hacemos cada sábado, ni más ni menos que tratar de cumplir con la ley de nuestro Dios, con la ley de nuestro Señor Jesucristo, que lo vimos en los videos pasados, en la última miniserie que vimos, titulado La Ley de Dios, que básicamente la justicia es juicio y justicia. Eh, que es llevar tanto el pan físico como el pan espiritual. Es, es andar en la ley de Dios, es andar en el camino de Dios, es la voluntad de Dios, que lo dice desde Génesis hasta Apocalipsis, como te los he explicado muchas veces. Pero bueno, vamos a ir a lo que nos compete hoy. Hoy vamos a hablar un poco sobre el arrepentimiento, que ya les he hablado. En otro video ya les he hablado sobre el arrepentimiento, sobre cuál es el verdadero arrepentimiento, la metanoia o metanoeo, esas palabras que vienen de griego, que significa, tiene un significado de más allá de la mente humana, que básicamente es un cambio de
entendimiento que como consecuencia te llevará a un cambio de comportamiento. O sea, el comportamiento va a ser consecuencia del cambio de entendimiento, de tener una mente renovada, de tener la mente de Cristo, de tener el corazón circuncidado. Básicamente es eso. Pero sabemos que las religiones conectan el arrepentimiento directamente con el pecado. O sea, te hablan de arrepentimiento de pecados. O sea, y yo ya les he explicado que arrepentirse de algo no es simplemente dejar de hacer algo. Porque el simplemente dejar de hacer algo, pero si uno tiene el deseo de seguir haciéndolo, de querer hacerlo, yo le llamo el domar la bestia. Porque simplemente es como el perro cuando le pones la correa y le pones la cadena y lo estás agarrando, pero cuando te lo soltás va y va a hacer lo que no querés. O morder a alguien o romper algo. Y básicamente lo que doma la bestia, entre comillas, es cuando tenemos el Espíritu de Cristo morando dentro. Porque no es con nuestras propias fuerzas que podemos vencer pecados, costumbres, malas costumbres, por así decirlo. Es con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que vence, el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero hay una creencia de las religiones que, por ejemplo, yo he escuchado a muchos siervos de Dios hablar de que si no te arrepientes de tus pecados, te vas para el infierno. De que si en los últimos minutos de tu vida pecaste, no sé, supongamos que eres casado, supongamos que sos casado y miraste a una mujer, miraste la falda o la miraste con deseo y a los 2 minutos tuviste un infarto, te moriste, pero no te arrepentiste de ese pecado, te vas, te vas para el infierno. La verdad que es gracioso. A mí me parece hasta gracioso, porque, porque no es algo que sea bíblico. El arrepentimiento de pecados, puntualmente de los pecados, no es algo bíblico. Yo sé que en muchos pasajes da para entender de que habla de arrepentimiento de pecados, pero en realidad no está hablando de eso. Y ya lo hemos visto en el otro video y hoy lo vamos a repasar otra vez. Pero ¿por qué vuelvo a tocar el mismo tema? Primero y principal porque, bueno, hay muchos que no han visto ese video. Les recuerdo que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube llamado Camino de Justicia. Ahí van alojados todos estos en vivos que hacemos por aquí y ahí van alojadas todas las enseñanzas. Y ahí está el video que hablé en ese entonces sobre el arrepentimiento, sobre el verdadero arrepentimiento que sucede una sola vez en la vida. El verdadero arrepentimiento sucede una sola vez en la vida. Es básicamente la circuncisión del corazón. Pero hoy quiero desligarles de la mente de ustedes el arrepentimiento y el pecado. Yo les dije que es un cambio de entendimiento que como consecuencia te va a llevar a un cambio de comportamiento. Pero básicamente la palabra arrepentimiento no está ligada con pecado. La palabra arrepentimiento está ligada con creer. Y ahora lo vamos a ir viendo porque yo no vengo acá para decirles lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo pienso. Yo les vengo para hablarles conforme a la Escritura, conforme al canon romano, entre comillas, y en la medida de lo posible, en la medida que el tema lo amerite, o sea, no que el tema lo amerite, a medida que el tema dé para buscar en otros libros, en los mal llamados apócrifos, siempre les trato de confirmar con apócrifos, o sea, darles del canon romano, el que muchos no se pueden despegar de ese canon, pero agregarles también de libros apócrifos.
Primero para confirmación y segundo para que muchos le vayan perdiendo el miedo a los libros apócrifos, porque muchos dicen que es satánico. Las religiones, estas llamadas, mal llamadas iglesias, estas sinagogas, te convencen de que muchos de esos libros apócrifos te dicen que no se pueden leer porque son satánicos, porque no son inspirados por el Espíritu Santo. Y básicamente Roma fue el que se ha encargado de sacarnos estos libros para que, para que el pueblo no pueda llegar a cierto nivel de conocimiento, para que no tenga el conocimiento de cosas puntuales. Como pasa, por ejemplo, con los libros de los macabeos, primera macabeos, segunda macabeos, por ejemplo. Hay muchas cosas que Roma no quiere que te enteres. Por eso tienen bibliotecas bajo tierra, donde tienen muchos libros, mucha cantidad de libros. Esos mismos libros que ellos llaman apócrifos, que ellos llaman satánicos, que ellos llaman que no están inspirados por el Espíritu Santo, que te quieren convencer de que tengas miedo de leer esos libros. Porque no, porque te vas a contaminar, ellos son los que tienen esos libros escondidos en las bibliotecas del Vaticano. Por ejemplo, de cuando en su momento despojaron la biblioteca de Alejandría. Por ejemplo, cuando básicamente se despojaron y robaron todo lo que había en la biblioteca de Alejandría y convirtieron lo que era una biblioteca, la convirtieron en un templo pagano para después terminar dándoselo al cristianismo, para que el cristianismo adoptara las iglesias y los templos y sacar a los creyentes de la calle y meterlos, encarcelarlos en templos muertos. Y ya voy a hacer, más adelante voy a hacer una enseñanza que va a llevar varios videos hablando sobre los orígenes del cristianismo, de Constantino y de Roma y de cómo nace todo eso, de cómo viene, va a ser muy interesante. Lo vamos a hacer en varios videos. Pero bueno, sigamos con el tema de hoy, el tema del arrepentimiento. Hoy yo les quiero mostrar cómo el arrepentimiento no está ligado directamente con el tema del pecado, como te dicen las religiones, arrepentimiento de pecados, arrepentidos de vuestros pecados. El arrepentimiento está ligado con creer. Y ahora lo vamos a ir viendo. Para sumarle esta enseñanza al otro video que vimos en su momento, que se llamaba, creo que, Odres Nuevos, si mal no recuerdo. Les vuelvo a repetir que aquí arriba está el link para nuestro canal de YouTube. Les pido por favor que vayan, se suscriban, activen la campanita y ahí pueden seguir todo este hilo de enseñanzas. Ahí van alojados todos los en vivos que hacemos por acá por TikTok. Vamos a irnos a Mateo capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos para no leer todo el capítulo porque es demasiado largo. Vamos a leer primero Mateo 3, vamos a leer el versículo 2, donde dice, perdón, dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, arrepentíos de vuestros pecados. No, claramente no dice, dice arrepentíos. Porque el arrepentimiento, le vuelvo a repetir, no es arrepentimiento de pecados. Es un cambio de acá, como ya se los he dicho. No, por eso no dice arrepentidos de vuestros pecados. No, es arrepiéntanse y crean que el reino de los cielos se ha acercado. Porque él le dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, crean lo que les estoy diciendo. El reino de los cielos se ha acercado. Es arrepiéntanse y crean que el reino de los cielos se ha acercado. No es arrepentidos de vuestros pecados y crean que se está acercando el reino de los cielos. Después, versículos 7 y 8 de Mateo 3, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, Juan el Bautista, ¿no es cierto? Les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que yo les estaba diciendo recién. Yo les dije que el arrepentimiento, la metanoia o el metanoeo, es básicamente
forma parte de un cambio de entendimiento. Entonces, por eso Juan les está diciendo hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ustedes recibieron la mente renovada, recibieron la mente de Cristo, ya por el Espíritu recibieron el cambio de entendimiento. Ok, ahora muestren ese arrepentimiento, muestren esa metanoia a través de los frutos. Como dice Pablo, no serán solamente los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley. Entonces, testifiquen de ese arrepentimiento, de esa mente renovada, a través de las obras. O sea, cambio de entendimiento te lleva a un cambio de comportamiento. Está clarísimo. Por eso Juan dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si vas a seguir con tus viejos hechos, con tus viejas acciones, con tus viejos frutos, no hubo un arrepentimiento genuino en ti. No hubo una metanoia genuina. Por eso Juan dice lo que dice. Parte de ese nuevo entendimiento es la mente renovada, como les vengo diciendo. Entonces, para poder hacer los frutos dignos de arrepentimiento que está hablando Juan, tuviste que haber creído, básicamente, porque no puedes hacer si no crees, porque si no crees, ¿para qué vas a hacer? Está más que claro, porque Él es quien da el arrepentimiento, porque el arrepentimiento viene de Él. La mayoría cree que uno se arrepiente porque es una decisión propia. No es una decisión propia. Él es el que pone el arrepentimiento a nosotros. Él es el que provoca el arrepentimiento. Y ya lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Una vez que pasaste por el arrepentimiento, por la metanoia, por el cambio de mente y creíste, estás listo para hacer los frutos dignos del nuevo entendimiento, que es el arrepentimiento. Sigamos, versículo 11. Ahora vamos a leer el versículo 11. Dice, yo la verdad, dice Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero, si te vas a la concordancia Strong o a la Biblia Políglota, que es puntualmente la que yo uso, vas a ver que la palabra para en griego es la palabra 1519, es la palabra eis en griego. La palabra eis y significa por causa. Vas a ver varias palabras que se puede traducir el para en griego y no figura la palabra para, valga la redundancia. Es una mala traducción. Vendría a ser, yo la verdad os bautizo en agua por causa del arrepentimiento, porque no es un bautismo para arrepentimiento. No necesitas bautizarte en agua para arrepentirte, porque el arrepentimiento lo causa el Espíritu Santo, lo causa la metanoia, lo causa el Señor, no un bautismo en agua. Entonces es bautismo en agua por causa del arrepentimiento, por causa de la metanoia por la cual transcurriste. Entonces el para es una mala traducción y ya se les había explicado en el video, en el otro video que hablé sobre el arrepentimiento. Entonces, yo a la verdad os bautizo en agua por causa del arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿por qué por causa? O sea, ¿por qué sacamos el para y el causa? El bautismo en agua, entre otras cosas, es un testimonio de nuestra conversión. Por causa del arrepentimiento, por sentir esa compunción en nuestro corazón, por causa de que nuestra tierra ya está lista. O sea, cuando nosotros nos compungimos y sentimos esa tristeza que produce el Señor, y también lo vamos a ver en la Escritura, habla. Esa tristeza, cuando sentimos esa confusión, es porque la tierra de nuestro corazón ya está lista para la metanoia. Ya el Señor está preparando la tierra que nos va a llevar
al proceso del arrepentimiento. El proceso del arrepentimiento que sucede una sola vez en la vida. El verdadero arrepentimiento sucede una sola vez en la vida. No puedes arrepentirte todos los días. Entonces, ¿cómo se da el arrepentimiento? Como se estaba aplicando, sientes esa compunción, estás contristado porque hay algo que te toca, te diste cuenta de que no puedes solo, de que necesitas a Jesús, de que necesitas el Espíritu Santo, de que estuviste viviendo vanamente, que estuviste viviendo equívocamente, que estuviste viviendo egoístamente. Entonces sientes el toque del Espíritu Santo, porque ya tienes la tierra de tu corazón, ya está preparada. Entonces recibes el bautismo del Espíritu Santo, que se manifiesta de muchas maneras, se manifiesta, sientes fuego en el cuerpo, sientes escalofríos, sientes chucho de frío, eh, sientes un gozo indescriptible, lloras, sudor, muchas cosas puedes sentir cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, después, cuando te bautizas en agua, el bautismo de agua es el testimonio de esa conversión. Y también el bautismo de agua, aparte de ser un testimonio, recibes el sacerdocio de justicia. Cuando tú pasas por el agua, recibes el sacerdocio de justicia conforme al orden de Melquisedec, conforme al bautismo de Juan el Bautista, al bautismo de Juan que viene desde la época de Abraham y de Melquisedec, que fue cuando se instauró el bautismo en agua, que fue cuando el bautismo en agua se instauró después de que cuando Abraham fue parte de la gran liberación y fue a liberar a su sobrino Lot. Ahí, cuando salieron de la gran liberación, ahí fue la primera vez que está atestiguado en los apócrifos, que está atestiguado en el rollo sagrado de Melquisedec. Ahí fue el primer bautismo que se produjo en el río Jordán. Y ahí es donde nace, estuvo perdido durante mucho tiempo ese bautismo, y después Juan el Bautista vino a restaurar el bautismo en agua, como también vino a restaurar de alguna manera el sacerdocio de justicia, que no lo restauró él directamente, sino que él fue el que preparó el camino del Señor, él preparó el camino que venía a andar nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, la escritura dice, vino Juan en camino de justicia, porque sabemos, y lo vimos muchas veces en muchos videos, que el camino de nuestro Señor Jesucristo es un camino de justicia. Por eso fue que Juan el Bautista termina bautizando a nuestro Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús, él quería ser bautizado. Señor, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Yo necesito ser bautizado por ti, le dice Juan el Bautista. ¿Qué le dice Jesús? Deja ahora que cumplamos con toda justicia. ¿Por qué le dice Jesús eso? Porque, y ya vamos a hablar, en algún momento vamos a hablar también sobre Juan el Bautista, sobre cuando él rechaza el sacerdocio herónico levítico por parte de su padre, por parte de Zacarías. Él rechaza y él va al desierto, va a las cuevas de Qumran, perdón, él va a buscar el sacerdocio perdido, el sacerdocio eterno, el sacerdocio de Melquisedec. Por eso dice Juan vino en camino de justicia. Y cuando Juan bautiza a Jesús, básicamente le pasa el manto sacerdotal a Jesús. Jesús recibe en este plano, recibe, por así decirlo, el sacerdocio de justicia. Por eso Jesús le dice, deja que cumplamos con toda justicia. Entonces, cuando la mayoría se bautiza en agua y no tienen ni idea sobre el sacerdocio de justicia, sobre el sacerdocio eterno, sobre el sacerdocio sagrado de Melquisedec. Pero es así, cuando nosotros nos bautizamos en agua, salimos de agua revestidos en el oficio de Cristo, revestidos por el sacerdocio de justicia, por el sacerdocio eterno,
por el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de nuestro sumo sacerdote, que es Cristo. Así que bueno, sigamos. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 13, donde dice Jesús: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, dice Jesús, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí muchos me podrán decir, ahí está, que los pecadores se arrepientan de su pecado, ahí está. Vino a llamar a pecadores al arrepentimiento de pecados. Como escuché a uno que es claro, todo el mundo sabe que cuando es arrepentimiento de pecados. Este versículo dice, vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. No dice, vine a llamar al arrepentimiento de pecados. Por más que dé a entender eso, pero no está hablando de eso. No dice al arrepentimiento de pecados. Ahora, yo te pregunto, ¿la duda no es un pecado? ¿No lo habla Pablo en Romanos? ¿No habla que la duda es un pecado? Pero nadie te habla de ese pecado, que dudar es pecado. Nadie te habla de ese pecado. Porque todas las religiones, los religiosos, están obsesionados con el pecado de índole sexual. En todas las religiones pasa lo mismo. Nadie te habla de que dudar es pecado. Nadie te habla de eso. Entonces, la incredulidad no es un pecado. La falta de fe no es un pecado. Los pecadores no son pecadores por causa de su incredulidad. Porque todo empieza por no creer. Cuando nosotros no seguimos el camino de Cristo, es porque no creemos. Cuando no cumplimos con los mandamientos de Jesús, que no son los mandamientos del monte Sinaí, ya lo hablé muchísimas veces, son los mandamientos que Él vino a dar en persona, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. No es porque no creemos en Él. Todo parte de la incredulidad. Todo empieza por no creer. Lucas, capítulo 3, versículo 3, dice, Él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento por causa del perdón de pecados. Eso ya se los expliqué hace un ratito, que la palabra para está mal traducida, es la palabra eis en el griego, creo que era el número 15 y 19 me parece, y es por causa del perdón del pecado. De todas formas, la palabra para, aunque fuera la palabra para, no es un modificador directo de arrepentimiento, sino de bautismo. ¿Por qué? Porque dice el versículo, dice, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Pero la palabra para es modificador directo de arrepentimiento, no de bautismo. O sea, es arrepentimiento para perdón de pecados, no bautismo para perdón de pecados, es arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Se entiende? O sea, necesitamos arrepentirnos para recibir perdón de pecados, no bautizarnos. O sea, el modificador es de arrepentimiento y no de bautismo. Pero como ya les dije, hay una mala traducción. La palabra para es en realidad por causa. Y en Marcos podemos ver lo mismo. Marcos capítulo 1, versículo 4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento por causa del perdón de pecados. Es exactamente lo mismo. Los que iban a bautizarse ya habían sentido esa compunción de que ya les hablé, que ya les expliqué en Mateo 4, ya habían sido contristados. ¿Por qué? Porque ya la tierra del corazón, ya estaba preparada para recibir el vino nuevo, estaba preparado para recibir el agua nueva, el agua viva, el Espíritu de Cristo.
Vamos ahora a 2 Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice, dice Pablo, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, lo que les vengo diciendo, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Es lo que ya les hablaba. Antes del arrepentimiento tienes que sentir tienes que contristarte, tu corazón tiene que contristarte. Entonces, ese es un indicativo de que ya la tierra de tu corazón, el odre, ya está preparado para recibir el agua viva, el agua nueva, el vino nuevo. Por eso Pablo te dice, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. El Señor los contristó para provocar la metanoia, para provocar el arrepentimiento. Exactamente lo que les vengo diciendo. Porque habéis sido contristados, según Dios, porque Él provoca ese contristamiento dentro nuestro, para después provocar la metanoia. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por parte nuestra. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Qué es lo que les vengo diciendo? Es exactamente lo que les vengo explicando. ¿Por qué? Porque para ser salvo necesitas recibir el Espíritu Santo, necesitas recibir la promesa, necesitas las arras de la herencia adquirida, como lo veremos más adelante en Ezequiel 37. Debes nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3. ¿Y cómo naces de nuevo? Cuando recibes el Espíritu Santo. No puedes nacer de nuevo si no recibes el Espíritu Santo, si no recibes el bautismo del Espíritu Santo. Les leo el versículo 10 nuevamente. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dios es el que da y provoca todo. Vamos ahora a 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, te dice Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? ¿De pecados? No, arrepentimiento de no creer que el Señor aún no vino, porque es paciente para con todos nosotros, sino que procedan al arrepentimiento para creer, no para dejar de pecar. Arrepentimiento para creer. Y más adelante lo vamos a ver más exactamente lo que les estoy diciendo. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38, el pasaje, un pasaje muy conocido de Hechos. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Lo que les vengo diciendo, se compungieron de corazón, porque el Espíritu es el que trae la convicción, es el que nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Ahí empieza la metanoia, cuando tú te compunges dentro. La fe sin obra no es fe, y la fe y las obras sin fe no es obra, exactamente, exactamente, pero eso no te lo enseñan en las religiones, que la fe sin obras es muerta. Y no te enseñan, no te explican tampoco que hay dos tipos de obras, que están las obras de la ley y las obras de la fe. Nunca te lo explican. Muy difícilmente te explican eso en las religiones. Pero bueno, entonces, ahí comienza la metanoia, ahí comienza el arrepentimiento, cuando tú sientes esa compunción de corazón. Por eso dice, al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, porque ahí Pedro venía hablándoles, venía diciéndoles Pedro, si mal no recuerdo, que ellos habían sido los que habían
provocado la crucifixión del Mesías. Y bueno, y ahí Pedro les dio una exhortación y entonces ellos se compungieron de corazón. O sea, la tierra de ellos ya estaba preparada para recibir el agua viva. Y entonces, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ya metimos las 4. ¿Qué haremos ahora? Pedro les dijo entonces, arrepentíos, les dijo Pedro, porque el corazón de ellos ya estaba preparado. Arrepentíos. O sea, no les dijo arrepentíos de vuestros pecados. Arrepentíos, o sea, ¿qué es arrepentíos? Porque nosotros no nos podemos arrepentir por decisión propia. Como ellos sintieron esa compulsión, básicamente el arrepentidos les quiere decir, sométanse a lo que el Espíritu les está provocando. Eso es lo que Pedro les está queriendo decir cuando les dice arrepentidos. No es arrepentidos por motus propios, no. Es sométanse a lo que el Espíritu les está provocando. ¿Y qué es lo que el Espíritu les está provocando? Esa compunción, que es el paso previo a la metanoia. Ahí viene el bautismo del Espíritu Santo. Pero básicamente el arrepentidos significa eso. Sométanse a lo que el Espíritu les está provocando. Arrepentíos, dice Pedro, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Bautismo del Espíritu, no está hablando de bautismo de agua. Bautismo del Espíritu. Por causa, nuevamente, del perdón de pecados que recibieron con la metanoia, cuando reciben el bautismo del Espíritu. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y básicamente resucitaréis como los huesos secos de Ezequiel 37. Y ahora más adelante lo vamos a ver. Lo de los huesos secos de Ezequiel 37. Entonces, les vuelvo a repetir, no es necesario el bautismo del agua, como muchos creen, para el perdón de pecados. Solo creer, solo pasar por la metanoia, que es inducida por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre, por el nombre de Jesús. Entonces, ¿dónde está acá el arrepentimiento de pecados? No, que te tienes que arrepentir de tus pecados para que te sean perdonados los pecados. Para que no te vayas al infierno. Muchos religiosos te dicen eso. Y no religiosos también te dicen eso. Entonces, ¿dónde está acá el arrepentimiento de pecados en lo que escribe Lucas? Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No está hablando del arrepentimiento de pecados. No está hablando de bautismo en agua para perdón de pecados. ¿Dónde lo dice? Es arrepentimiento para creer, no para dejar de pecar. El arrepentimiento, les vuelvo a repetir, es para creer, no para dejar de pecar. Vamos a Hechos 26, versículos del 18 al 20. Pablo está ante el rey Agripa. Sí, básicamente creer es fe. Fe es un paso más, es agregarle las obras. Porque como veníamos hablando, la fe sin obras es muerta. Entonces, pero muchos creen que tener fe es solamente creer que hay un Dios. El creer es creer en Jesucristo, es creer en Él y en su obra redentora, en lo que Él hizo por nosotros. La fe es un paso más, es impulsar esa creencia y llevarla, dar un paso más adelante
y manifestarla con obras. Porque de nada te sirve creer si no obras. Porque si no obras es porque realmente no crees. Entonces, por eso la fe sin obras es muerta. Es como un cuerpo sin espíritu. El cuerpo sin espíritu es un cuerpo muerto. Lo mismo la fe. La fe sin obras es muerta. Entonces, Pablo ante Agripa, Hechos 26, versículos 18 al 20, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, dice Pablo, o sea, de la injusticia a la justicia, porque les recuerdo que luz es sinónimo de justicia y tinieblas sinónimo de injusticia. O sea, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, o sea, de la injusticia a la justicia, y de la potestad de Satanás a Dios. Y dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santos. Y acá, ¿dónde figura acá el arrepentimiento de pecados? ¿Dónde figura acá el arrepentimiento de pecados? Entonces, si crees a Jesucristo, hay que hacer el resto, bautismo, arrepentimiento exacto. Eso es la obra. Eh, la fe no proviene de nosotros. Está escrito. La fe es un don de Dios. No todos pueden creer. No todos, no es de todos la fe. La fe viene de Dios, es un don que Dios le da a los predestinados para tener fe. Entonces, Dios te provee de esa fe, pero tú lo que sí puedes hacer es pedirle más fe al Señor, que haga crecer tu fe. Pero cuando el Señor te da de esa fe, porque viene de Él también, no viene de nosotros la fe, esa fe la tienes que confirmar con obras, la tienes que manifestar con obras, para que sea una fe viva, para que no sea una fe apagada, para que no sea una fe muerta. Entonces, acá te dice, Hechos 26, dice, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, acá no está hablando de un arrepentimiento de pecados. Perdón de pecados por medio de la fe, para recibir herencia entre los santificados. Entonces, ¿cómo sería entonces? Es arrepentíos, crean, reciban el Espíritu Santo, reciban perdón de pecados y bautícense en agua para testimonio de vuestra conversión y para recibir el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, para recibir el sacerdocio de justicia. Eso es básicamente. Sigue hablando Pablo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Lo mismo que hablaba, lo mismo que predicaba Juan, que se arrepintiesen y se convirtiesen. Arrepentidos y convertidos son sinónimos. Arrepentidos y convertidos. Es lo mismo. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Lo mismo que predicaba Juan, que clamaran a Dios para que Él les concediera el arrepentimiento, como lo dicen hecho en Romanos 2. Vamos a Romanos 2. Romanos 2, versículo 4, dice Pablo, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su benignidad, su longanimidad, su paciencia nos guía al arrepentimiento. Él es el que nos guía al arrepentimiento. No es por voluntad propia, no es por voluntad de hombre,
Hechos 3, versículo 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos, lo que les acabo de decir, son sinónimos, arrepentíos y convertíos. Acá no usa la palabra eis, acá está bien traducido, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Acá no habla de bautismo de agua. Por Dios pone como el querer como el hacer. Exacto. Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. O sea, Él pone en nosotros que pone una fe que sea viva, una fe que sea saludable, la fe con obra. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No habla de bautismo en agua, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Les vuelvo a repetir, acá tampoco habla ni de arrepentimiento de pecados, ni de un bautismo de agua para perdón de pecados. Acá tampoco habla. Vamos a Lucas, capítulo 24, versículo 47. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Acá tampoco habla de bautismo en agua. Acá no vemos el para, está el y. Está la Y marcando que el perdón de pecados es causa del arrepentimiento, no del bautismo en agua, porque dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. O sea, el perdón de pecados como consecuencia del arrepentimiento, de la metanoia, de la mente renovada. Vamos a Hechos, capítulo 5, versículo 31. Dice, perdón, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nuevamente lo mismo, una unidad, perdón de pecados por medio del arrepentimiento, por medio de la metanoia, por medio de creer. Es arrepentimiento para creer, no para dejar de pecar. No arrepentimiento de pecados, arrepentimiento para creer. El arrepentimiento está ligado con creer, no con dejar de pecar. Luego del arrepentimiento vendrán los frutos dignos del arrepentimiento, de los que hablaba Juan el Bautista. Y como ya les expliqué yo, un cambio de mente que te llevará a un cambio de acciones, un cambio de entendimiento que como consecuencia te llevará a un cambio de comportamiento. Como dice en Hechos 10, los que creen recibirán perdón de pecados. ¿Y cómo sabemos que creyeron? Porque se arrepintieron, porque pasaron por la metanoia. Hechos 11, versículo 18, dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, no arrepentimiento de pecados, como te predican los santurrones, como te predican las religiones, arrepentimiento para vida. ¿Por qué? Porque necesitas creer. Tan simple como eso. Necesitas creer. ¿Qué dijo Jesús? Al que cree, todo es posible. Todo parte de creer. Todo parte de ahí. Entonces, vamos a Mateo 21, versículo 32. Y acá te lo muestra directamente lo que te vengo diciendo. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, hablándole a los fariseos,
a los saduceos, a los escribas. Pero vino a vosotros Juan en camino de justicia, porque Juan venía preparando el camino para Jesús. Claro, si no creen, ¿de qué se van a arrepentir? Claro, exactamente, eso es lo que vengo hablando. O sea que el arrepentimiento es de no creer y no de pecado. Exacto. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, dice. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, dice, o sea, viendo que habían creído, que estaban recibiendo el reino, que estaban recibiendo el Espíritu Santo, no os arrepentisteis después para creerle. Acá te lo dice directo. Acá lo dice Jesús, de boca de Jesús. El arrepentimiento es el requisito para creer. Es arrepentimiento para creer. No arrepentimiento, no es arrepentidos de vuestros pecados. Acá te lo dice directamente. Y viendo esto, viendo que ellos sí habían creído, no os arrepentisteis después para creer. Acá te lo dice explícitamente. Marcos 1, versículo 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Nuevamente lo mismo, arrepentíos y de vuestros pecados. Arrepentíos de vuestros pecados. No, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos, mente renovada, con la mente renovada, creed en el evangelio. Ya no de boca de Juan, ahora de boca de Jesús. Como dijeron recién, ¿de qué te vas a, cómo te vas a arrepentir de tu pecado si todavía no creíste? Tienes que creer primero. No puedes arrepentirte si no crees. Entonces es de boca de Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio. No puedes dejar de pecar, digamos, para empezar a creer. Tienes que creer para empezar a dejar de pecar, a dejar costumbres vanas. Perdón. Está más que claro. Ahora sí, vamos a Ezequiel 37, que hoy les había dicho que íbamos a leer rápido una parte de Ezequiel 37. Vamos a partir del versículo 1, perdón. El valle de los huesos secos. ¿Qué es el valle de los huesos secos? Es básicamente simbología de este mundo, el valle de los huesos secos. Viene a ser como el valle de la decisión que está en Joel 3. Acá Ezequiel profetiza sobre la destrucción de Jerusalén a manos de Nabucodonosor, cuando fue Nabucodonosor, pero también profetiza sobre nosotros ahora y sobre nosotros al final de los tiempos, en la consumación de los tiempos. Es un capítulo bellísimo, Ezequiel 37. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. O sea,
huesos secos, creed, arrepentíos. Está hablando de lo mismo. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Si no tienes el espíritu de Cristo dentro, estás muerto. Eres básicamente un The Walking Dead. Eres un muerto viviente. Por eso Jesús le dijo al que lo quería seguir, cuando le dijo, ¿cómo fue que le dijo? Señor, déjame, te seguiré, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Y qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Si no tienes el Espíritu de Cristo, estás muerto, eres un muerto viviente. Versículo 6 dice, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Pondré espíritu en vosotros y viviréis. Sin el espíritu del Señor, no estamos vivos. Versículo 7. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. ¿Qué está hablando acá? La restauración de Israel previo a Jesús. De eso está hablando acá. Porque previo a Jesús no había espíritu. Y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, dice. Los mismos cuatro vientos que habla Daniel 7, cuando habla de los cuatro vientos del cielo que combatían en el gran mar, o sea, en la gran multitud. Los mismos vientos de Daniel 7. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Sin espíritu, se lo dije recién, no hay vida, no hay resurrección, no hay nada. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Acá está profetizando después de Jesús. Israel es empoderada en el espíritu. Versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy el Señor. Sabréis que yo hablé y lo hice, dice el Señor. ¿A dónde te traslada esto tan hermoso que está hablando Ezequiel? ¿No te traslada a un Génesis? ¿No te traslada a un regénesis? ¿No te traslada a un apocalipsis? ¿No te traslada a las resurrecciones? Muy interesante lo que habla. El Señor habla en muchos niveles de revelación, muchos niveles de revelación. Por eso Juan 5, versículos 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno
subrayamos lo bueno. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Y qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Nunca me voy a cansar de recitarles Miqueas 6:8. Los que hicieron lo bueno saldrán para la resurrección de vida. ¿Y qué es lo bueno? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él te ha declarado lo que es bueno. Lo mismo que dice Juan 5. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que camines humildemente ante tu Dios. Solamente que hagas justicia. No te pide que te vayas a meter a una sinagoga, a congregarte, como creen los religiosos, que solamente puedes congregarte encerrándote en un templo muerto. Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que camines humildemente ante tu Dios. Perdón. Y vamos a ver un apócrifo. Perdón. Estoy con la garganta media. Y vamos a ver un apócrifo para confirmar esto que les está enseñando. Vamos a las Odas de Salomón. Odas de Salomón, capítulo 22, versículos del 8 al 12. Dice, tú los elegiste desde los sepulcros. Dice, ¿por qué? Porque eran predestinados. Y los apartaste de la muerte. Tú tomaste huesos muertos y los cubriste con cuerpos. Lo mismo que leímos recién en Ezequiel. ¿Te das cuenta como no hay que tenerles miedo a los apócrifos que te enseñan? ¡Ay, ténganle miedo! No. Se está hablando lo mismo que leímos en Ezequiel. Tú tomaste huesos muertos y los cubriste con cuerpos. Ellos estaban inertes y tú les diste energía para vivir. Tu camino y tu rostro estaban sin corrupción, pero tú trajiste el mundo a corrupción, de muerte, para que todo pudiera ser disuelto y entonces renovado, para que la fundación de todo pudiera ser tu roca. Y no está hablando de Pedro, está hablando de Cristo. La roca es Cristo. Y ya vamos a verlo también, lo de la roca ya vamos a hacer, hablando cuando empecemos a hablar sobre el cristianismo y sobre Constantino y Roma, vamos a hablar también sobre la roca. Para que la fundación de todo pudiera ser tu roca, porque sobre ella construiste tu reino. Hablando de Cristo, obviamente, no de Pedro. Y llegó a ser el lugar donde moran los santos. Aleluya. Hermosa palabra. Entonces, la mayoría no entiende lo que es el arrepentimiento. La mayoría creen que el arrepentimiento es simplemente un acto. Piensan que es cambiar o modificar un comportamiento, algo que tú haces, cuando el arrepentimiento es básicamente un despertar, es un nuevo conocimiento, es un nuevo entendimiento, es el odre nuevo siendo llenado por el vino nuevo, siendo llenado por el vino eterno, por el vino del Espíritu. ¿Dónde dice en la Biblia, arrepentíos de vuestros pecados para ser salvos? ¿Dónde dice en la Escritura? Arrepentíos de vuestros pecados para ser salvos. ¿Dónde dice? Arrepentíos de vuestros pecados para entrar en el reino de los cielos. ¿Dónde dice? No lo vas a encontrar en ningún lado. No lo vas a encontrar en ningún lado. Es arrepentimiento para creer. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es creer.
El arrepentimiento es creer, es arrepentimiento para creer. Está ligado con creer, no con dejar de pecar. El dejar de pecar van a ser, dejar de pecar entre comillas, van a ser los frutos dignos de arrepentimiento, o una parte de esos frutos dignos de arrepentimiento. Así es la comprobación de TikTok, porque recuerda que los frutos dignos de arrepentimiento, en mayor parte es lo que debes hacer y no lo que debes dejar de hacer. Porque todo el mundo te dice, los religiosos, las religiones, te explican qué es lo que no tienes que hacer. No mires, no toques, no bebas, no. Pero nadie te explica qué es lo que tienes que hacer. Caridad, misericordia, piedad, justicia. Nadie te dice. Nadie te habla de las obras de justicia, de las obras de la fe. Las obras de la fe, las obras que hacen una fe saludable, una fe viva. Nadie te habla de eso. Todos se hablan de las obras muertas. Los 10 mandamientos. ¿Por qué las obras muertas? Porque son todas obras de no hagas. Son las no obras, básicamente. Y te habla, en Hebreos se habla. Hebreos 5, Hebreos 6 te habla de eso. Bueno, hermanos, vamos a leer un poquito el libro de Hazar, como siempre, que para terminar siempre leemos un poquito apócrifos. Habíamos dejado en el capítulo 5, el capítulo 7, la última vez. Vamos a seguir vamos a arrancar en el versículo 29. Dice, y Cus también los escondió de sus hijos y hermanos. Recuérdense que la última vez habíamos estado hablando sobre las vestimentas de Adán y Eva, cómo habían llegado, cómo llegaron a Nimrod, cómo desde Adán y Eva, cómo llegaron hasta Nimrod. Y cuando Cus tuvo a Nimrod, él le dio esos atuendos, los atuendos de Adán y Eva, por su amor por él. Porque Cus tuvo a Nimrod ya avanzada su edad. Algo parecido como pasó con Jacob, con Benjamín. Y Nimrod creció, y cuando él tenía 20 años de edad, él se puso esos atuendos. Y Nimrod se hizo fuerte cuando se puso los atuendos. Y el Todopoderoso le dio poder y fortaleza. Y él era un cazador poderoso en la tierra. Sí, él era un cazador poderoso en el campo. Y él cazaba los animales y edificaba altares y ofrecía sobre ellos los animales delante del Señor. Y esto no lo saben muchos. Que Nimrod, a lo primero, él ofrecía sacrificios al Señor. Lo dice el libro de Hazar. Y Nimrod se fortaleció y él se levantó de entre sus hermanos y él peleó las batallas de sus hermanos en contra de todos sus enemigos alrededor. Y el Señor entregó todos los enemigos de sus hermanos en sus manos. Y el Todopoderoso lo prosperó de tiempo en tiempo en sus batallas. Y él reinó sobre la tierra. Por tanto, se hizo costumbre en esos días, cuando un hombre guiaba a aquellos que él había entrenado para la batalla, él les decía, como el Todopoderoso hizo a Nimrod, quien era cazador poderoso sobre la tierra y quien tenía éxito en las batallas que prevalecían contra sus hermanos, y él los libraba de las manos de sus enemigos. Así que el Todopoderoso nos fortalezca y nos libere, ese día. Y cuando Nimrod tenía 40 años de edad, en ese tiempo hubo guerra entre sus hermanos y los hijos de Jafet. Así que estaban bajo el poder de sus enemigos. Y Nimrod salió delante de en esos tiempos, y él reunió a los hijos de Cus y sus familias, 460 hombres, y él contrató también de sus amigos
y conocidos, también de 80 hombres, y él les dio su jornal y él fue con ellos a la batalla. Y cuando él estaba en el camino, Nimrod fortaleció los corazones de la gente que fueron con él. Y él les dijo a ellos, no teman, no estén alarmados, porque todos nuestros enemigos serán entregados en nuestra mano. Y pueden hacer con ellos como les plazca. ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor estaba con Nimrod. Y todos los que fueron eran como 500. Y ellos pelearon contra sus enemigos. Y ellos los destruyeron y los subyugaron. Y Nimrod puso oficiales en pie sobre ellos en sus respectivos lugares. Y él los tomó, algunos de sus hijos como rehenes. Y ellos eran todos sirvientes de Nimrod y de sus hermanos. Y Nimrod y toda la gente que estaba con él se volvieron a casa. Así que bueno, lo vamos a dejar hasta acá, esta enseñanza, y en el próximo video vamos a seguir, vendremos con una nueva enseñanza y vamos a seguir, ya vamos a terminar con el capítulo 7 del libro de Hazar. Así que bueno, hoy un video dentro de todo corto, para no hacerlo tan extenso. Así que bueno, amados hermanos, les vuelvo a repetir, aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan, se suscriban, activen la campanita y ahí todas nuestras enseñanzas, estos en vivo que hacemos acá en TikTok, yo durante el día los descargo y van alojados ahí. Ahí tienen muchas enseñanzas para ver, algunas miniseries que hemos hecho, como la ley de Dios, como la vida completa de Abraham desde que nació hasta que murió. Hay una miniserie hablando sobre eso. Así que vayan, se suscriban a nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, y ahí tienen mucho material para ver y para poder aprender muchísimas cosas que el Señor nos ha revelado. Hermanos, nos estaremos viendo en un próximo en vivo, si Dios quiere, Dios mediante, si el Señor así lo permite, si esa es su voluntad. Nos estaremos viendo en el próximo en vivo. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta un próximo en vivo.